El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conmueve profundamente escuchar al Señor hoy a través del profeta Oseas dirigiéndose al pueblo de la manera que lo está haciendo. Ya con el profeta Oseas venía haciéndole una advertencia y un juicio al pueblo, donde estaba evidenciando sus malos comportamientos, sus infidelidades, su doblez de corazón, su hipocresía. Y sobre todo lo que más le dolía al Señor, que comenzaran a mezclar lo que era de Él con costumbres paganas, con costumbres humanas y con costumbres mundanas. Terminar revolviendo a Dios y mezclándolo a tal punto que la idolatría se convierte en un reconocimiento de lo que es de Dios, se le atributa el culto al hombre y no a Dios. Ya la adoración no es para Dios, la alabanza no es para Él, ya el culto no va dirigido a Él. Y aunque el pueblo de Israel se reconoce un pueblo de Yahvé y un pueblo que sigue al Señor, a través del profeta Oseas el Señor le dice que eso es una mentira, que ellos no lo están siguiendo verdaderamente, que ellos no lo adoran verdaderamente, que ellos no lo alaban, que ellos no son obedientes a Él. Es un pueblo que se abroga y dice que es obediente a Yahvé, e incluso le ora y le suplica a Dios como si fueran fieles, pero a través del profeta Dios comienza a desenmascarar la realidad que hay en el corazón de ellos y hacerles ver la mentira y la hipocresía en la que están viviendo. Esta denuncia trae añadida una amenaza de parte del Señor. Va a haber destrucción. Va a haber desgracia, va a haber catástrofe y ese reino va a ir a la ruina. Lo repite una y otra vez con cada uno de los profetas. Ellos van a caer en manos de sus enemigos. Era la misma sentencia, pero ya en una escalada más repetida a través de los profetas que le había hecho también el profeta a David cuando fue infiel, cuando hizo el censo, y las consecuencias que venían fruto de su desobediencia y de su pecado. Al menos el pueblo con el profeta Oseas se da cuenta que es verdad y que Dios tiene toda la razón. Y deciden volver a Dios,
tenemos que arrepentirnos y volver a Yahvé, porque no queremos un castigo. Más bien vamos a pedirle a Él, vamos a volver a Él, para que no vengan desgracias sobre nosotros, para que no recaigan esas amenazas, porque ya en otros tiempos Yahvé, que es clemente y es misericordioso, se ha arrepentido de las amenazas que ha hecho, y una y otra vez también lo repite en los Salmos, la lectura sapiencial, dando testimonio de la misericordia, de la clemencia de Dios, que cuando amenaza y el pueblo se convierte de corazón, Dios renuncia a los castigos que tiene o que va a hacer, que va a la justicia que va a derramar en su pueblo. El testimonio con Jonás es muy elocuente para nosotros. En 3 días Nínive será destruida. Y el rey hace caso al llamado a la conversión, se viste de sayal, se humilla, se quita todos sus trajes de gala y se dedica a adorar a Dios, se dedica a alabarlo, se dedica todo el tiempo a pedir misericordia de rodillas a los pies del Señor y decreta esto para todo el imperio. Y esto hace que la misericordia de Dios caiga sobre el pueblo y Dios se arrepienta de las amenazas hechas al pueblo. Pues también con el profeta Oseas el pueblo logra sacudirse y el pueblo se asusta y se perturba y entonces no quieren que vengan las desgracias sobre ellos, ni sobre el rey, ni sobre el pueblo, y decide volver a Dios. Volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él será quien nos cure. Él nos ha golpeado y Él será quien nos vende. Pero el Señor, que conoce el corazón, no le cree al pueblo. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín, si tu amor es como nube mañanera? Eres un pueblo, en pocas palabras, fanfarrón. Te conviertes de boca, pero tu amor, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? El amor de ustedes es como una nube mañanera, que hoy aparece muy elocuente y efusiva, y al ratico desaparece con los rayos del sol. Es como el rocío que al alba desaparece. No les cree. No les cree sencillamente porque su arrepentimiento no es de corazón, porque no hay una contrición perfecta, porque en realidad ellos no están amando al Señor y simplemente lo están haciendo para que Dios se aplaque. Y es que con Dios no podemos jugar. Los tiempos que vivimos y el contexto actual nos ayudan a comprender esto. Basta ver lo que pasó con gran parte de la humanidad al inicio de la pandemia. Casi que todo el mundo, y aún dentro de la iglesia, toda la gente parecía estar volviendo a Dios. ¿Pero en qué ha quedado todo eso? En una nube mañanera y en el rocío del alba que desaparece. ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está aquello que nos pedía la palabra del Señor ayer cuando decía que había que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas del ser? En los libros, en las letras, en las palabras que se las lleva el viento, en las promesas que hoy se hacen con conmoción y sentimiento y hasta de manera poética, pero en la vida concreta no hay cambio, no hay conversión, no hay contrición perfecta del corazón. Así somos nosotros, como nube mañanera o como el rocío del alba, y creemos que nos vamos a burlar de Dios. Y creemos que Dios juega con nosotros, y que el cielo está jugando con nosotros, y que Dios actúa al estilo de los politiqueros, que hoy dice una cosa pero mañana no es capaz de cumplirla. Es evidente que si no nos convertimos, la justicia de Dios se derramará, y cada uno terminará ante la justicia divina, cara a cara, respondiendo por la conducta de su corazón, respondiendo por la obediencia o por la desobediencia al Señor,
respondiendo por un arrepentimiento auténtico o por un arrepentimiento que es puro maquillaje, que es puro disfraz, que es pura caricatura y que solo es una vestimenta interna, externa, pero que en el fondo solo es hipocresía, como lo decía el Señor también al principio de la Cuaresma. Cuando vayan a orar, no hagan como los hipócritas. Cuando vayan a ayunar, no hagan como los hipócritas. Cuando vayan a dar limosna, no hagan como los hipócritas. Es que al hipócrita le gusta ser externo, le gusta balbucear, le gusta mostrarse, le gusta hacerse notar y vestirse de muchas apariencias, de humildad, de obediencia, de amor, de misericordia, de unidad, de compasión, de fraternidad, de compasión por el prójimo, pero solo es mantilla externa. Cuando verdaderamente hay cambio, cuando verdaderamente hay adoración a Dios con todo el corazón y con toda el alma, cuando verdaderamente se le busca en la oración por ser Él quien es, entonces por ahí van apareciendo unos rasgos de una contrición perfecta y un arrepentimiento y una conversión verdadera, como lo pide el Señor. Cuando todavía no llegamos a la adoración absoluta de Dios, es porque todavía el corazón está amañado en sí mismo y está amañado en el mundo, y eso es pura corrupción interna. Y qué desgracia cuando eso entra al corazón, porque el destino final, después de la muerte, puede ser catastrófico para cada uno si no se toma en serio el llamado que el Señor está haciendo. Y dice también el Señor, por eso los castigaré, y en otra versión dice, los azotaré con la palabra de los profetas. Los voy a sacudir, los voy a quemar, los voy a hacer arder con la palabra y la denuncia de los profetas. Mi juicio se manifestará como una luz, y la luz deja en evidencia la tiniebla, la oscuridad. Por eso hay palabras del Señor que nos sofocan, nos alteran, nos incomodan y nos rechinan interiormente, porque tenemos corrupción en el corazón, porque no vivimos de cara al Señor, porque la hipocresía nos ha invadido interiormente, porque la maldad nos está alimentando interiormente, y por eso no soportamos el llamado al arrepentimiento. El publicano no se puso a rehusar, no se puso a justificarse, no se puso a buscar lógicas racionales para evadir el llamado a la penitencia y a la conversión que Dios le estaba haciendo, sino que con mucha humildad le dijo: Señor, tú tienes la razón, y por eso se fue al templo a pedir perdón y a darse golpes de pecho. Eso hizo el publicano, y seguramente uno o más profetas se le aparecieron en el camino para decirle que no estaba viviendo correctamente, para decirle que su actitud no era una actitud limpia, justa, pero fue humilde, la escuchó y recapacitó y se fue al templo a darse golpes de pecho. No se dedicó a defenderse, no se dedicó a buscar justificaciones falsas racionalmente dentro de una lógica sentimental, dentro de una lógica intelectual. No se dedicó a la casuística que se dedicaban los fariseos para ver si pequé o no pequé, para ver qué tan grande fue el pecado y qué grado, qué gravedad tiene el pecado, porque eso hace el legalista y eso hace el que vive en la casuística moral y no el corazón humilde. El corazón humilde del publicano va donde tiene que ir y llega a los pies del Señor, porque en el templo está el Señor y porque Él es el único que le puede dar el perdón. El publicano no se va a buscar la simpatía de los hombres, a ver si ellos les dicen que es bueno y que es santo y que no es un pecador. El publicano recurre inmediatamente a Dios y no se dedica a buscar los favoritismos y las alabanzas humanas para que le digan que es un santo y que en realidad no es
lo que le están diciendo que es. ¿Qué hacemos muchos cristianos hoy? Lo hacemos de una forma tan artificiosa que eso funciona en nuestro subconsciente y sin darnos cuenta estamos habituados a eso, a buscar la simpatía de los hombres, las alabanzas de los hombres y los reconocimientos de los hombres, porque no somos capaces con la verdad de Dios, porque nos ha quedado grande su palabra y porque nos da miedo mirarnos ante el espejo del Señor. Por eso nos gusta elegir espejos humanos, para que sean ellos, a lo mejor ciegos, guías ciegos, que también andan en las mismas y nos digan que vamos bien. Eso funciona en el inconsciente colectivo de muchos católicos hoy, de muchos de nosotros los cristianos. Y por eso el hombre busca al hombre y no está buscando a Dios. Y por eso nos gusta buscar consejeros a nuestra manera, a la carta. Y nos gusta buscar confesores y personas que nos hablen a la carta, que nos hablen a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque hoy dentro de la iglesia, más de uno de nosotros no está soportando la iluminación de la conciencia que Dios está regalando a través de la verdad y de su palabra profética. Y por eso cuando hay llamado a la conversión no se soporta. Y vamos ahí por delante muchos de nosotros los sacerdotes. Y llevamos la delantera a muchos consagrados. Y entonces algunos se sienten condenados y se sienten juzgados y fastidiados por la palabra de Dios. Y es que Dios no tiene derecho a juzgarnos. Es que su palabra no tiene derecho a iluminar nuestra oscuridad. Es que no será su palabra la que nos va a condenar el día del juicio. No seré, dice Jesús, yo quien los juzgue o los condene, sino que será mi palabra. Y cuando nos veamos el día del juicio ante la verdad misma, ¿qué vamos a poder decir? ¿Que nos merecemos el cielo? ¿Que en realidad trabajamos seriamente en esta tierra por la salvación? Cuando a lo mejor dedicamos nuestra vida y la desgastamos viviendo para nosotros mismos, para el mundo y para agradar a los hombres y nunca para adorar al Señor. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Los grandes estudiosos de la Biblia, en la Biblia de Jerusalén, precisamente traen como título exegético de esta expresión que la conversión de Israel no es real, que es ficticia y que solo es sentimental o intelectual. Hay gente que cree que está muy arrepentida porque suelta un par de lágrimas, pero a la hora de cambiar la conducta de la vida, no se ve absolutamente nada en el cambio de conducta. Y eso es lo que dice que verdaderamente hay arrepentimiento. El testimonio y la coherencia. Que se note, como le decía alguien a un sacerdote, Padre, que se le note de verdad, que se nos note, porque hemos caído en esa corrupción tan grande de jugar con la misericordia de Dios, de jugar con su amor, de jugar con su compasión y de irnos parrandeando la vida, que no es nuestra, es de Dios. De irnos parrandeando los dones y talentos que Dios nos ha confiado para trabajar por su gloria y por la salvación de los hombres. Y los sacerdotes, los consagrados, sí que tenemos que darle cuentas a Dios de eso, porque nos confió más talentos que a los laicos. Y los laicos también tendrán que dar cuentas, porque también se les dio talentos. Y este es un tiempo, este tiempo de Cuaresma, y este tiempo específico que estamos viviendo en el mundo, Dios nos está poniendo su luz frente a nuestra oscuridad, para que nos demos cuenta de la verdad y nos demos cuenta en la actitud que estamos viviendo. Y si no cambiamos, van a venir consecuencias muy catastróficas. Primero a nivel personal y después a nivel comunitario. Dios es Dios. Al fin de cuentas,
El que creamos o no creamos, eso no va a impedir eso. San Pablo bien lo dice en la carta a los Romanos, con una teología ya bastante madura y desarrollada, al final ya de su ministerio, cómo la ira de Dios se manifiesta. Y es que se manifiesta de verdad. No podemos vivir la vida como un juego en donde creemos que Dios no es serio. Dios es serio y muy serio. Y es verdad que van a venir, ya están llegando consecuencias, y si no nos arrepentimos de corazón, si nuestra conversión no es real, nos va a pasar como al pueblo de Israel, que terminó en la catástrofe y en la desgracia, sin reyes, sin profetas, sin sacerdotes, y en un nivel de depresión y desesperación a lo más alto. Y cuando quisieron buscar el rostro de Dios, no lo encontraban. Y los salmos nos testimonian esto. ¿Por qué, oh Dios? ¿Por qué tienes oculto tu rostro? ¿Por qué permaneces enojado? Le gritan desesperadamente. Ya estoy que no puedo hablar de tanto suplicar a mi Dios. Te invoco día y noche y no me respondes. Que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Porque eso es una desgracia para el alma. Vuélvete, Señor, muéstranos tu rostro. Cuando la oscuridad llega y el corazón grita buscando a Dios y no aparece por ningún lado, eso sí es catastrófico. Y eso puede pasar, porque eso hace el pecado y la dureza de corazón. La carta a los Hebreos en el capítulo 5 precisamente advierte a aquellos que una vez fueron iluminados por la gracia, que una vez conocieron los caminos del Señor y estuvieron en ellos y disfrutaron de su misericordia y apostataron. Y trae una sentencia estremecedora a la carta a los Hebreos. Dice: para estos va a ser imposible volver a regresar. Sin embargo, la misericordia de Dios es omnipotente. Y hoy podemos aprovechar este ya y ahora y convertirnos a Dios de todo corazón, porque si no, podremos estar jugando con nuestro destino eterno. Uno no puede dedicarse a pensar en el goce temporal cuando allá va a ser una eternidad. Una eternidad. Allá no va a ser un ratico de 20, 30, 40, 50, 60, 90 años. Allá va a ser eternamente. Los condenados se quedaron condenados eternamente. Los que están purificando en el purgatorio, sin gozar de la dicha de Dios y de sus consuelos, muchos llevan tiempos y tiempos y tiempos y tiempos y tiempos. Claramente lo decía la Virgen en Fátima. Una vez alguien me escuchó esto y me dijo: padre, cuando le escuché eso, ya no quise volver a escuchar sus homilías. Porque es que la verdad nos encara. La Virgen le dijo en Fátima a Sor Lucía que una de sus amiguitas, y eso que no había conocido, lo que nosotros hemos conocido hoy, 1917, en una aldea campesina, y le dijo de una de sus amiguitas que iba a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y se lo dice en una época precisamente donde ya los papas anteriormente, en una preocupación muy grande, venían advirtiéndonos de ese racionalismo que había invadido la teología católica, que la estaba invadiendo, un racionalismo que va caricaturizando las realidades postremas, tanto del purgatorio, del infierno, como del cielo y del juicio y de la muerte, que las van poetizando de una manera que lo que hacen es tranquilizar a la gente para que siga pecando y se entregue con más tranquilidad al mundo y a la vida mediocre y profana
dentro de la misma iglesia, porque resulta que es un Dios que admite de todo. Eso comenzó a hacerle ese racionalismo exacerbado que comenzó a filtrar la teología y que se metió y que cundió. Pues para muestra de un botón, miren lo que están nuestros hermanos, varios de los obispos alemanes, terrible. Y detrás de esa desgracia llevan a mucha gente. Y no crean que son solamente los de allá de Alemania. Hoy muchos en la práctica lo siguen. Muchos sacerdotes religiosos, religiosas, muchos católicos lo siguen en la práctica. En Colombia, todos esos que optaron por el mal menor, los que ya se arrepintieron, ya los perdonó el Señor. Los que no se han arrepentido le darán cuentas al Señor. Están siguiendo las mismas políticas, ni se atrevan a abrir la boca para hablar de lo que están haciendo los obispos alemanes, porque los que optaron por el mal menor siguieron las mismas políticas de criterio, las mismas, igualiticas. Es que el daño no crea que está surgiendo allá de manera formal por una votación de algunos obispos en Alemania que se fueron en contra de la doctrina de la Iglesia. No, el daño más grande está en lo informal, que ya está funcionando en la práctica de muchos que viven así. ¿Será exagerado cuando en Colombia los católicos, muchos, o sea, es que no estamos hablando de 50, 60, de miles, consideraron el aborto como un mal menor? ¿Están siguiendo en la práctica? ¿Consideraron el matrimonio igualitario como un mal menor? Al menos estos fueron de frente y no fueron asolapados. Los asolapados, a los asolapados les va más mal. Puede que incluso para estos pueda que llegue la gracia de Dios y los ilumine y se arrepientan en algún momento, que se fueron de frente y con todo el esfuerzo que está haciendo el Papa Francisco hoy por hacerlo recapacitar. Pero los asolapados, ¿qué? Los hipócritas, ¿qué? Esos que aún dentro de su corazón, por eso el Señor llama a la conversión del corazón, dentro de su corazón, aunque no lo decían, eso está bien, eso tampoco es tan... Votar por unos señores que promovían el aborto y que un católico diga, sí, eso es viable, o aconseje eso es viable. La legalización de la droga. ¿Podría yo dedicarme a hablar toda la vida denunciando todo esto? Y no sería suficiente frente al daño tan grande que eso hizo. Podrían surgir más sacerdotes hablando y profetas denunciando esto en Colombia y no se alcanzaría a enmendar el daño tan grande que se hizo. Pero lo más triste y lo más doloroso es que hay personas que tienen su conciencia dañada ya, la tienen cauterizada, hicieron este daño y viven como si nada hubiera pasado. ¿Te voy a creer, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Esto es para todos nosotros. Esto no es para los de allá, porque es que su amor es como nube mañanera. Y por eso lo dice hoy el salmista. Tú no quieres sacrificios, no quieres ofrendas. Vigilias enteras, ayunos, plegarias externas, hasta utilizando a la Virgen. A ese grado hemos llegado. A ese grado ha llegado la cauterización de la conciencia en muchos católicos. ¿Qué nos queda? Nos queda esperar que sea Dios el que intervenga. Y está interviniendo y va a intervenir. Eso nos queda. No podemos quedarnos tranquilos, porque hasta el silencio se vuelve una omisión, un pecado de omisión bien grave.
cuando se sabe el error. Nosotros tenemos que advertirlo, así nos cueste la vida. Pero no podemos seguir así, por amor a las almas, por el destino eterno de las almas. A mí me preocupa mucho el destino eterno de las personas. Y cuando sé que hay personas que se pueden condenar, más me atemoriza. ¿De qué me sirve a mí pensar en mi propia salvación y no pensar en el destino de mis hermanos, de mi prójimo, de las almas que Dios me encomienda como sacerdote? ¿De qué me sirve para el purgatorio, para quién sabe dónde me voy si me dedico a pensar en solamente, menos mal en la Iglesia Católica, la salvación no es una orientación de tipo individual, sino comunitaria. Y esa es la diferencia del cristianismo a las demás religiones y denominaciones, que nosotros no nos preocupamos por nuestra propia salvación, sino por la del todo el cuerpo místico. No creamos en tantas caricaturas que hoy hay de piedad, de amor a la Virgen, de amor al Señor, de amor a la Iglesia. No creamos porque son caricaturas. El Papa Benedicto nos lo advirtió más de una vez. No creamos porque son maquillajes, pura apariencia, como nos lo advirtió el Papa Francisco y lo advierte una y otra vez. No creamos. A nosotros nuestra fundadora nos decía que no fuéramos a hacer mentiras vestidas de blanco y de azul, porque siempre existe el peligro de serlo, cuando no hay una conversión del corazón. Y cada uno, al fin de cuentas, le tendrá que dar cuentas al Señor. Por eso nuestra única salida es Jesús. Es el único que puede reparar todo esto. ¿Y cómo lo puede reparar? Cuando nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, a pedirle, a suplicarle, a adorarlo, a amarlo con todo nuestro corazón. Cuando nuestra vida sea eso, entonces estaremos caminando verdaderamente con una actitud humilde y de conversión. Si no lo buscamos, ¿cómo podemos decir que estamos haciéndole caso al Señor? Si no lo buscamos de verdad, ¿cómo podemos decir que estamos caminando en un camino de conversión? ¿Cómo lo podemos decir? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.